Bienvenidos, bienvenidas a Sendas de Armonía. Hemos creado este espacio de entrevistas para explorar los diversos oficios y prácticas que nos brindan bienestar desde diferentes rincones del mundo. En cada conversación descubriremos experiencias únicas que nos invitan a conectar con nuestro equilibrio y autenticidad. A través de la escucha profunda conoceremos herramientas valiosas para cultivar una vida más plena. Únete a nosotros en este viaje de descubrimiento, donde cada historia tiene el poder de inspirar tu propio camino hacia el bienestar. Saludos, querida comunidad. Desde la plataforma de Sendas de Armonía tenemos ese espacio, entrevistas profundas para conocer oficios y prácticas de personas que están sembrando bienestar. En esta ocasión nos acompaña Anita, que se va a presentar. Bienvenida, Anita, gracias por estar aquí. Gracias, Jime, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, por podernos sentar a conversar así tan amenamente. Soy Ani Varela, soy educadora, soy una educadora apasionada. em, y bueno, también soy mamá, tengo dos hijos. Estoy todavía y creo que no paramos de aprender a ser mamás. Todo el tiempo estamos aprendiendo a ser eh, comunidad, familia. Eso te puedo contar así rápidamente de mí. Muchas gracias, Anita, por estar en este espacio. El día de hoy nos convoca este tema estaba reflexionando sobre la crianza consciente, este tema de la educación y del acompañamiento para padres, que es las especialidades que Anita nos trae el día de hoy. Así que cuéntanos, Anita, ¿por cuál quieres tú empezar? Hay muchas cosas que decir, hay muchas Por el cosas que decir. acompañamiento, por la educación, por la guianza para padres. Todo es lo mismo, pero tiene diferentes como diseños o ramificaciones. Ujú, Em, yo comienzo a vincularme en el mundo de la educación por mis hijos. Entonces, claro, comienzo a asistir como madre voluntaria a la escuela de mis hijos y me comienzo a enrolar de cómo es el proceso de aprendizaje de ellos. Empiezo a trabajar en un ambiente en donde se trabajaba con metodología Montessori y educación activa no directiva. ujú, Entonces era hermoso, como para los niños pequeñitos, era un campo muy hermoso y obviamente aprendí muchísimas cosas y pude acompañar a mis hijos de mejor manera. Creo que soy una mujer muy afortunada porque muchas de las madres que trabajan tienen que dejar a sus hijos a los 3 meses que se les acaba el permiso legalmente y tienen que dejar en guarderías, dejar en escuelas, etcétera. Y en ese aspecto me siento muy afortunada porque no tuve la necesidad de dejarles, sino más bien me involucré en su mundo y luego fui ya profe. Ya me dediqué a estudiar lo que es pedagogía y poco a poco me fui desenvolviendo como profe dentro de la misma escuela. Aprendí muchísimas cosas, cosas muy, muy valiosas. Eh, Le vi a mi hijo leer por primera vez. Fue algo mágico, hermoso y pude acompañarles a ellos, ¿no? Y desde eso ya son alrededor de 16 años que ya voy en el campo de la educación. He pasado por muchas metodologías o diseños educativos ujú. y puedo decir que he visto los dos lados de la moneda y he llegado también a un equilibrio, ¿no? Sé que lo académico es muy importante, pero también lo holístico es muy importante y las dos corrientes deben estar equilibradas. Ujú. Así es como yo me meto en este mundo de la educación y me fascina sobremanera y aquí entra ya quizás la parte de la educación como tal. Ajá. Eh, Soy una idealista, yo sí pienso que la educación puede cambiar el mundo y eh, puede darnos herramientas para poder criar amorosamente a los guaguas, a tener
mejores sociedades, ¿no? Ujú, Como sanar un poco la sociedad también desde la educación. Estoy convencida de que si hay padres felices, va a haber niños felices. ujú, Entonces ahí entra también el acompañamiento a los padres. ujú, Y esto del acompañamiento a los padres llega a mí hace poco, hace unos cuantos años, a raíz de una experiencia que tuve hace 7 años eh, por cuestiones legales y corrupción ujú, en el sistema judicial en Ecuador. Eh, Perdí el cuidado de mis hijos y se fueron a vivir con el papá. Ha sido toda una travesía llena de sensaciones y emociones de todas las formas y maneras, porque claro, cuando pasa esto de mis hijos, yo me doy cuenta que mi vida gira en torno a ellos y esa fue la decisión que yo tomé como vida. Y claro, al ser arrancados o arrebatados de mí, me cambian totalmente el panorama y a raíz de eso comienzo un camino de autoconocimiento, de aceptar y comprender por qué las cosas pueden suceder o no. Y a partir de eso comienzo a trabajar ya en el hecho de poder acompañar a madres o a familias en general para poder guiarles, ¿no? Y eso me pasa mucho en la práctica educativa, ya cuando tengo reuniones con familias, ujú, eh, es como que tengo cierto talento para poder llegar a ellos y que cambien ciertas prácticas que tienen en su vida familiar para mejorar la vida del niño. ujú, Y lo he logrado. Entonces, igual no hay hay muchas personas, aunque no parezca, que buscan la manera de educar mejor a sus hijos. El consejo, algo que les pueda guiar para poder acompañar mejor a los guaguas. ujú. Eso creo que ahí lo resumí un Lo poco resumiste a todo. brevemente. Ajá. ¿Qué sería para ti específicamente la educación? Toda la responsabilidad al colegio o a la comunidad o al Estado cuando hay responsabilidades compartidas. Ujú, ujú. Bueno, ahí hay varias cosas. Es una pregunta súper interesante porque hay varias cosas, ¿no? Em, en la práctica educativa, yo como profesora de niños, eh, tengo como ciertos límites y debería tener ciertos apoyos, porque la parte moral, la parte de valores, la parte de crianza como tal, de costumbres, viene de casa. Sin embargo, no pasa siempre eso. Y ahí llegamos al punto en el que sí, le quieren echar como toda la responsabilidad a la escuela, porque los profesores son los que deberían educar. Eh, ¿Qué es la educación? La educación, como habíamos conversado el otro día, para mí es algo totalmente íntegro. O sea, estamos educándonos todo el tiempo, siempre y cuando haya las herramientas. Porque, a ver, la educación para mí es algo así como muy integral, muy profundo, en el que el maestro lo que intenta es que el niño o la persona que se esté formando con él pueda sacar sus mayores virtudes. Y para eso hay un camino de autoconocimiento. Y lamentablemente eso no pasa en la realidad. Muy poca gente te habla de autoconocerte, de autocuidarte, de amarte a ti mismo, de ponerte como prioridad, que ahora sí se ha puesto un poco como en moda, que me parece hermoso que se ponga la moda de cuidarse a uno mismo y de amarse a uno mismo, pero es algo que no sucede en la práctica. Entonces, si bien los padres, su rol es el de criar, el de enseñar valores, costumbres, el de formarse como ciudadano, el rol de los profes es acompañar, es guiar. Ya se acabó la educación bancaria, que le decía así Paulo Freire en uno de sus libros, la educación bancaria, esto de, ok,
depositamos primero al niño en la escuela para que la escuela se haga cargo del todo, o simplemente depositamos contenido, conocimiento, información. Eso se acabó, eso ya no va más. Y evidentemente el profe es un guía. O sea, está ahí para acompañar, para formar, para guiar, pero no para adoctrinar ni para decirte cómo se deben hacer las cosas. Y algo que se me viene ahorita a la mente es que hace años la costumbre era pedirle consejo al maestro, era la persona sabia de la sociedad. Y eso se ha perdido mucho, ¿no? Se ha perdido un montón. Y lo ideal, a pesar de que cada uno tenga su rol, lo ideal sería trabajar como está en el papel. En el papel te dice que se tiene que trabajar en comunidad. Y la comunidad educativa no es solo el niño y el profe, sino también su familia. Y la Pero sociedad. eso se ha cortado, claro, la sociedad en general. Entonces se ha cortado tanto eso, es como muy fragmentado y obviamente eso se ve en la sociedad, esa fragmentación, esa poca empatía, poca solidaridad. em, y lamentablemente con los años, incluso el mismo profe ha perdido muchísimo ese estatus de respeto, porque ahora lamentablemente se han visto muchos casos en los que por leyes que se hacen, la palabra del niño es todo y está súper bien, estoy de acuerdo, pero esto se ha tomado para que los padres lo utilicen en contra de los profes. Entonces hay esta fragmentación. Em, Creo que ahí, no sé si te pude responder la pregunta. Sí, 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 lo que Ujú, estaba reflexionando mientras te escuchaba es que la práctica del aprendizaje se aprende. Justo cuando llegó la pandemia había un curso gratuito en línea que era aprender a aprender para poder mm, aprender a enseñar. Y también Paulo Freire plantea esto de la enseñanza-aprendizaje. O sea, yo no ujú, soy dueño de una verdad, ni vengo a verterte conocimiento en ti, sino en esta instancia de enseñanza-aprendizaje, ambos compartimos sabidurías que nos permitan crecer mutuamente. Entonces, yo ahí estaba viendo que uno de los pilares para mí de la enseñanza-aprendizaje sería tener esa herramienta de que yo en cualquier instancia donde me encuentre pueda saber captar la sabiduría del momento, o sea, activar mi sabiduría. Y eso, no sé, era como en las épocas, voy a poner entre comillas, ahorita se me vienen estos lugares donde griegas que están los filósofos y todos están aprendiendo, pero claro, ahí es como una postura de vida. Ya el aprendizaje no es solo en la aula, no es solo en la universidad, no es solo en la academia, no es solo en los libros, sino ahí yo estaba, mientras te escuchaba, viendo qué es lo que, uno de los postulados que tengo, que la enseñanza viene cuando yo estoy abierto, o sea, cuando se abre el aprendiz. Por eso dicen el ujú, maestro aparece cuando el aprendiz está listo. ¿Qué significa esto? Que el aprendiz está abierto y la educación ahí no es algo hostigoso, porque mira, yo recuerdo mi instancia, no fue tan chévere la instancia de la secundaria, porque hacían ver unas cosas que yo ahorita no viene esto al tema, pero parto de mi propia experiencia. experiencia. Entonces, suponte la Ujú, universidad a mí me voló la cabeza porque me encantó, porque yo podía elegir lo que yo quería leer, lo que yo quería estudiar, por dónde quería investigar, y era súper chévere. Entonces, sí siento que en la época en la que estamos a nivel tecnológico y a nivel de eh, las sutilezas que se están trabajando en todo el campo energético de la humanidad, del planeta, y del universo, porque no estamos aislados, no vivimos así es, no aislados, estamos solos. no estamos solos. Ujú, Entonces, sí sería importante en la educación abrir ya este sentido, ¿no? Que tú dices, ya no estamos así, pero siento que ya estamos en un momento de abrir y considerar cuestiones como estas de que cómo aprendo a aprender, cómo capto, ujú, ujú, cómo logro ujú, pasar este desafío de vida que me va a ayudar mucho más que estarme aprendiendo de memoria una fecha y más ujú, bien la relación de,
¿Por qué conocer qué río está en un continente que está totalmente alejado a mí sea un referente, pero para la vida, no para algo de dato de Memorístico. memoria? Y ahorita con la Ujú. tecnología que tenemos, yo sí siento que para los profesores es, y para todos mismos en las diferentes áreas de la vida, es algo bastante desafiante que nos llama a reflexionar, que era lo que hablábamos ayer, porque la educación es parte de la sociedad. Entonces, el tipo de educación que se brinda es el tipo de sociedad que se quiere tener. Correcto. Entonces, una de las primeras preguntas aquí sería, ¿qué tipo de sociedad queremos tener? Y en base a Ujú. eso, ¿qué tipo de educación? Porque no podemos cambiar aquí cuando acá es lo que decimos para que reciclamos la basura, si al rato que el señor lo recoge, vuelve a poner todo ahí mismo. Y es como... mm, Sí. Bueno, ahí se me vienen varias cosas. Creo que el educador, porque me gusta más la palabra educador ya. que profe, docente, me gusta más esa palabra porque es el que saca a relucir los talentos de los otros. Creo que los educadores tenemos que ser muy tinosos, muy visionarios, si se puede decir, Ujú, porque cada uno de nosotros tiene sus propios talentos, tiene sus virtudes. Entonces, el educador es quizás el encargado de poder potenciar esas virtudes y que los niños puedan ser felices en esa libertad, de poder saber, ok, y eso es parte del autoconocimiento, ok, soy bueno para esto y esto me gusta, esto me apasiona, esto me llama la atención. Entonces, creo que es fundamental que el educador pueda tener las herramientas para identificar esos talentos, esas virtudes de las otras personas a las que acompaña. Y ahí se puede trabajar de varias formas, ¿no? Una de las cosas que a mí me gustan mucho es poder utilizar los problemas del mundo contemporáneo, o sea, del mundo actual e irlo resolviendo, pero desde otro punto de vista. Ok, ¿cuál es el problema de que no haya, no sé, me invento, no luz haya eléctrica. suficientes, Luz sí, que no haya eléctrica. luz eléctrica? Entonces, como buscarle una solución distinta. Primero ahí porque hay varias cosas, ¿no? Primero, hay sí, un aterrizaje en la vida real como tal, porque es lo que pasa en la educación académica. En mi caso, yo estoy preparando a niños que en algún momento van a ser ciudadanos. Entonces, yo tengo que tener esa visión para poder acompañar de mejor manera. Entonces, eso como primera parte se me viene de que el educador tiene que tener este talento de poder mirar en el otro sus virtudes y poder sacarlas a flote, poder potenciarlas. Y de ahí, pues yo como te decía hace un momento, creo fundamental que para que una educación sea como la visionamos o como la aspiramos, tiene que ser integral, o sea, tiene que haber una relación y un compromiso de familia, porque te decía hace un rato, si hay papás que son felices y de que están claros de su propósito de vida, entonces van a tener niños a los que van a poder acompañar sin frustraciones, sin culpa, bueno, sin sus propias cosas que tienen que trabajar. Entonces, sí, creo que una educación en la que podamos sanar ciertas cosas puede influenciar en que la sociedad que se pueda dar sea más sana en todo sentido, incluso en la parte, como te comentaba, de la salud mental. Hay muchas cosas que como personas no nos trabajamos y eso sigue pasando de generación en generación. Hay cosas que uno eh, no las quiere trabajar no sé, ya pasó eso con mi abuela, pasó con mi mamá y va a pasar conmigo, entonces no las trabajo y queda ahí. Pero en una educación en donde el propósito sea poder sanar, creo que se va a poder tener una mejor sociedad. Ujú. Ujú. Claro.
ahorita lo que se me venía, Mm. la luna, lo que se me venía era que este es un espacio de entrevistas para profundizar en ciertos postulados que nosotros hacemos. Quería aclarar eso. Respetamos el libre albedrío, más estamos dando puntos de vista en los cuales desde nuestra experiencia nos hemos dado cuenta que sí generan bienestar. Entonces, desde nuestra experiencia, tanto Anita como yo nos damos cuenta que el haber hecho terapia, el habernos realizado el autoconocimiento, a ella le ha permitido acompañar a sus hijos, acompañar a otros padres con hijos. Bueno, a mí me ha permitido acompañarme a mí principalmente y también acompañar a las personas en las cuales yo doy los talleres y los acompañamientos personales. Entonces, sumando a toda esta idea que veníamos diciendo, que es integral, aquí entramos ya al acompañamiento de esta escuela para padres, esta guianza para padres, que es uno de los proyectos que tiene Anita. Entonces, me gustaría que nos comentes, porque le hemos dado bastante apertura y sí me gustaría tener otra reunión sobre educación y más ahora veamos el proyecto de Anita, que es de acompañamiento para padres, o sea, con todo este contexto que acabamos de dar, ¿cuál es esa relevancia? Ujú. Ujú, Bueno, en un propósito como a largo plazo es poder tener una escuela para padres. ujú, Muchas veces damos prioridad a otras cosas y creo que es fundamental poder acompañar mejor a nuestras familias. Entonces, sí, ese es como el sueño, como llegar a eso, tener una escuela para padres, para acompañar, para dar herramientas, para poder trabajar en la persona como individuo y después como en la parte familiar. E incluso también trabajar mucho la parte de la ciudadanía, ¿no? O sea, porque somos parte tenemos que, o sea, una cosa es trabajarse uno mismo y está súper bien, pero eso que se trabaja en uno mismo también tiene que ser reflejado en la sociedad. Entonces sí, ese es como el, el- el ideal, ¿no? El sueño que quisiera cumplir. Pero por el momento quiero empezar un poco a trabajar con mamás que por alguna razón o alguna circunstancia viven lejos de sus hijos o no están cerca de sus hijos o su relación está quebrantada con ellos. Entonces, en un inicio sí me voy a enfocar un poco más en la relación de las madres que están lejos de sus hijos a raíz de mi propia experiencia, o sea, y con todo lo que he podido venir trabajando y he podido venir como canalizando y teniendo las herramientas para poder tener una vida plena y también poder tener una buena relación con los niños, ¿no? Con los hijos, a pesar de todo esto. También te comentaba que hay no solamente casos como el mío en el que por una cuestión de corrupción legal puede pasar, hay casos, hay muchos casos así, pero también hay los casos de madres migrantes que están lejos de sus hijos y y que sí, a veces se ve muy quebrantada la relación con los hijos, entonces también es súper importante trabajar desde ahí. Entonces, en un inicio, esta guianza va a ir dedicada a madres específicamente, pero el sueño, espero a futuro, no muy lejano, poder hacer ya una escuela para padres, ¿no? Poder hacer una consultoría con las familias, ver incluso si se puede trabajar de manera individual, perdón, para poder ver qué exactamente es lo que se tiene que trabajar con cada familia. Hay personas que me ha pasado, he tenido sí, la fortuna de poder también acompañar a procesos que parecían que por años no se solucionaban y llegaron a mí y pude llegar a esa familia y estos niños pudieron salir adelante. O sea, también he podido ver ese tipo de resultados que para mí eh, son muy gratificantes, ¿no? Entonces, esa es la idea del proceso que estoy ahorita trabajando. ujú. Muy bien, Anita. Entonces, para profundizar un poquito en esto, ¿qué sientes tú que podrías compartir a los padres en este momento? No sé, unos tres claves o dos claves o uno.
de formas muy prácticas y concretas de poder tener bienestar en la dinámica familiar. Yo como papá, yo como mamá que te estamos escuchando, ¿cuál sería esas tres claves que tú nos podrías compartir ahora brevemente que dices, si tú vas por ahí, lo puedes encontrar buenas cosechas? Sí, bueno, creo que tendría como tres cosas importantes que decir. La primera sería que hay que dejarse de culpar. Creo que es una de las cosas súper importantes. Creo que esa es una cuestión súper generacional en la que las mamás, sobre todo, aprendemos a culparnos por las cosas que pasan. Otra de las cosas, ya, otra de las cosas que me parecen igual súper importantes y es una clave, es poder aceptar las cosas como son. A veces entramos en conflicto familiar porque no podemos aceptar que puede haber desacuerdos, que puede haber malos entendidos, o sea, a veces, y por el ritmo de vida que tenemos, muchas veces creemos que puede ser el fin del mundo y no hay solución. Y finalmente, y lo más importante es la comunicación. La comunicación que tiene que haber entre una familia. Hay muchas personas que piensan que hay que tapar las cosas, que hay que callar, que no hay que hablar ciertas cosas con los niños cuando los niños tienen que aprender a comunicarse bien. Entonces creo que esas son como tres claves, me parece súper fundamentales para poder avanzar. Aparte, sí, en mis talleres, en lo que estoy planificando hacer, si quiero poder darles las herramientas para que estas cosas que les digo ahorita puedan darse en el cotidiano, ¿no? Porque igual no sabemos cómo interactuar con berrinches o ya adolescencia y problemas de identidad y igual cualquier situación que se pueda presentar en la familia. Entonces, la idea es poderles dar esas herramientas para que se pueda dar una convivencia armónica en el hogar. Ujú. Ujú. Entonces, haciendo una recapitulación, Anita Varela nos está hablando desde Quito, Ecuador, en América del Sur, territorio del Sagrado Abya Yala. Nos ha estado comentando sobre su trayectoria como educadora, como madre, y eso le ha llevado a un acompañamiento hacia los padres y hacia los niños también. Entonces, en este momento, ella al principio va a empezar a acompañar a madres de todas las edades, no siento, porque no es que uno es madre y solo acompaña y guía a los hijos hasta los 21 años o hasta los 18. Uno es madre toda la vida y yo escuchándote digo, capaz a esta edad, personas que no necesariamente están alejadas por migración o por una cuestión legal, sino por una decisión propia. Ujú. Capaz, miren, con esta guía de Anita, ustedes pueden volver a establecer otro tipo de relación, si es así su voluntad, y poder acercarse a su madre, a su hijo, a su padre. O sea, y esto digo de padres a hijos como de hijos a padres. O sea, no solo También. tiene la responsabilidad porque en un momento ya ambos son adultos y pueden decidir ambos quieren acercarse a quién desde el amor y también estos tres últimos tips para los padres y tener un sistema armónico familiar, ¿no? Que era dejarse de culpar, Ujú. asumiendo la responsabilidad de cada uno, porque tampoco es Por de que supuesto que sí. a Por nadie le, supuesto nada que le sí. toca, nada le toca a nadie así. No, no, no. Es Hay que aceptar, hay que aceptar. responsabilidad, el aceptar con gratitud, no con resignación, porque no es que decimos así, sino aceptar que en ese momento así llueve y Y es importante estar ahí. quiero, Ujú, quiero acotar algo más que se me viene ahorita y que me parece bien importante, es que muchos, a ver, creo que una de las cosas que más se escucha es, nadie aprende sabiendo, nadie sabe cómo ser mamá. Sí, es verdad, pero todos tenemos la capacidad. O sea, tenemos ahí guardada esa empatía porque es acompañar a otro humano. O sea, somos humanos, ¿no es ujú, cierto? Entonces es como así como
cuidamos y somos ecologistas con el planeta, entonces así mismo tenemos que ser entre humanos. Cuidar esa semilla humana también se tiene que cuidar. Entonces, sí, no hay manuales, no hay una ciencia exacta como la matemática para ser padres, pero al ser humano sí tenemos las herramientas. Entonces, la idea es poder irlas destapando. Claro, activando esos dones y esas capacidades. Ujú. Ya nos quedan unos minutitos, pero deseo decir esta idea súper rápido, que dice lo siguiente: todo nuestro cuerpo tiene memoria, entonces sí tenemos memoria de cómo desde el inicio de la humanidad la mujer acompañó. Ahí vuelve la reflexión, cómo deseo en el ahora, porque sí hay una memoria de cómo se ha acompañado, hay una sabiduría divina de cómo sí se sabe acompañar, como acaba de decir Anita. Ahora la pregunta que dejo para los padres y las madres y para nosotros mismos es cómo queremos acompañar esas semillas. Y desde ahí viene la comunicación, ¿no? Entonces, sí ha sido bien grato este espacio. Esperemos que les haya gustado. Ya vamos llegando a su final. Quedan estas ideas y reflexiones que me parece bien importante tomar en cuenta: cómo quiero vivir, qué ser humano quiero ser, cómo deseo acompañar a las personas, y en base a eso voy sembrando bienestar desde diferentes ámbitos. El día de hoy ha sido desde este lugar de la educación, del Ujú. acompañamiento a niños y de cómo, si bien no hay manuales para acompañar específicamente a Estefanía Crespo, pero sí pueden haber herramientas muy propias que ya viene en la madre por haberla sostenido a ese ser, y que hay personas como Anita que ayudan a activar eso o a darte cuenta para que eso esté, y así todos podamos vivir en armonía y en esta Yes. relación de padre-hijo, hijo-padre, y viendo eso como con el entorno también, ¿no? Ese padre divino, esa madre divina, o como ustedes, cada uno lo quiera ver, pero esa sutileza que cada uno tenemos dentro de nuestro ser, con el cual también nos relacionamos. Ajá. Entonces, eso, Anita. ¿Algún mensaje de despedida? Bueno, primero que nada agradecerte por este espacio. Siempre es muy lindo conversar contigo, Jimé. Agradezco mucho que puedas también compartir con tu comunidad lo que hacemos otras personas en el mismo ámbito del bienestar. Un poco también esto nos lleva siempre al servicio y la idea es poder dar un servicio en el que se pueda modificar un poco las cosas y mejorar el mundo de cierta manera, ¿no? Es como nosotros ponemos ese granito de arena desde nuestra trinchera, cómo damos un poquito más para que esto vaya mejorando. Así que te agradezco un montón y nada, ha sido muy linda esta conversación. Ujú. Muchas gracias en todo. Entonces, nos vemos en una siguiente entrevista. Chao. Desde Sendas de Armonía agradecemos por tu escucha profunda, que este encuentro haya brindado bienestar a tu vida. Nos vemos en la siguiente entrevista.